Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy estamos trabajando con el capítulo 6. El capítulo 6 de El razonamiento a través de las artes del lenguaje en la página 309. Este es un capítulo muy interesante porque es un capítulo de mucho peso en tu examen de razonamiento eh, a través de las artes del lenguaje, o sea, del examen de lectura, ¿ok? De español, por decirlo así. Y es la parte en el examen en donde vas a tener que utilizar todas las cosas que hayas aprendido a través de los capítulos anteriores. Es en donde puedes demostrar tu, tu grandeza y tu perseverancia y la información que has recopilado a través de estos días que has estado estudiando esta materia. En este vas a hacer lo que se llama un ensayo. Y el ensayo es básicamente una serie de párrafos en donde vas a tener que utilizar diferentes elementos haciendo, eh, dándole a entender al lector los argumentos que pones de acuerdo a lo que se te da. Pero vamos a revisar esta información, vamos a encontrar que juntos eh, podremos encontrar las reglas del juego en este caso y te darás cuenta que no son muy difíciles. Así es que, pues empecemos, entrémosle. Vamos a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? Bueno, esta sección de razonamiento ahí en la página 309, como te decía, incluye una pregunta de respuesta extensa, o sea, el ensayo. El ensayo no es más que una serie de párrafos, todos unidos, con transición que tenga sentido. Entonces ahí vas a poder usar las comas, los puntos seguidos, los puntos y aparte, etcétera, etcétera. Bien, vas a tener que leer primero dos textos de no ficción y luego deberás analizarlos y evaluar sus argumentos. Posteriormente, deberás redactar un ensayo explicitando tu opinión sobre cuál de los textos presenta los argumentos más sólidos y por qué. El ensayo que usted redacte deberá ser concebido para persuadir al lector de que su opinión es la correcta y deberá incluir evidencia que respalde sus afirmaciones. Con este propósito, usted deberá planear la redacción de un ensayo que conste de 7, de 4 a 7 párrafos y de 300 a 500 palabras. No te preocupes tanto del número de palabras, sino más bien en la cantidad de párrafos. Ahora, los párrafos no pueden ser de una sola oración, no tienen que ser por lo menos con un poquito como decimos, de carne, con un poquito de información suficiente para que forme un párrafo. Y un párrafo bien elaborado no debe de tener yo diría, menos de 5 buenas oraciones. Así es que es importante que entiendas que, bueno, está bien, va a ser de 4 a 7 párrafos, pero que sean parrafitos bastante amplios. Entonces ahí en la misma página 309, a mitad de la página, vemos los elementos de un ensayo persuasivo. El propósito de escribir un ensayo persuasivo es conseguir la aceptación de una idea, un punto de vista o un curso de acción recomendado. La forma de conseguir esta aceptación es presentar un argumento tan bien fundamentado como sea posible. O sea que cuando vas a hacer tu ensayo, lo vas a hacer basado en la información que se te da, pero tiene que ser con tus propias palabras también. No puedes copiar y pegar, o no puedes copiar y escribir lo mismo que se te, que se
se te proporcionó. Un argumento es una presentación ordenada de material de respaldo para la postura que usted desee que los otros acepten. El argumento está compuesto de una declaración de apertura. Ojo, aquí van, y vamos a ver cada una de esas. ¿Ok? Entonces, la primera es la declaración de apertura. Posteriormente, la información de antecedentes necesaria para que el lector pueda seguir el argumento. La evidencia que usted use para respaldar y defender su postura. Y que lo podría incluir respuestas a argumentos opuestos en caso de ser necesario y finalmente una declaración o la declaración final. Entonces vamos a ver así cada uno de estos puntos. Entonces veámoslo nuevamente. Número 1, declaración de apertura. ¿Okay? Vas a abrir, por eso se dice que son por lo menos 4 a 5 párrafos. Entonces, con el primer párrafo vas a declarar la apertura le vas a decir al lector acerca de qué estás escribiendo. ¿Okay? Luego vamos con la información de antecedentes, que puede ser el segundo párrafo. Entonces vas a decir en el segundo párrafo, debido a que tal y tal y tal circunstancia se da o se dio en tal y tal momento, etcétera, etcétera. No te preocupes porque vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, pero ya llevamos dos. Como un tercero sería la evidencia que usted use para respaldar y defender su postura. Y esa evidencia la va a sacar de las mismas lecturas que le proporcionan y puede utilizar un poquito de una y un poquito de la otra, aunque se contradigan o aunque estén de manera opuesta. Pero eso se vale. Puedes utilizar un poquito de información de una y de la otra y esto te da un mejor párrafo. ¿Ok? Y finalmente la declaración final. Entonces te das cuenta que son 4 pasos y se te dice de 4 a 5 pasos, pero son esos 4 pasos. Te recomiendo que los escribas en tu cuaderno para que los sepas. En todo caso, vamos a ir uno por uno. Vamos con el primero, que es la declaración de apertura, ahí en la página 309. En un ensayo persuasivo, el propósito del párrafo de apertura es comenzar su argumento con una clara y concisa descripción de su posición. Entonces, si te dan dos párrafos, te dan, perdón, dos lecturas, casi siempre te las van a dar que sean opuestas. Entonces, propones en tu primer párrafo tu postura, que estás de acuerdo con tal cosa o no estás de acuerdo con tal otra. Muy bien. Entonces, debe ser clara y concisa esa posición tuya. Luego presentar tu oposición de manera convincente pero evite generar antagonismo. Antagonismo es contrariedad, ¿ok? En los lectores con palabras o frases demasiado emotivas. Bien, vamos al paso número 2, que es la evidencia de respaldo. O sea, viene siendo como decir tu segundo párrafo del ensayo que vas a escribir. En los párrafos siguientes, desarrolle su argumento de una forma lógica y presente toda la evidencia necesaria para respaldar su posición. Esta evidencia igualmente usted la toma del texto que mejor le convenga. Inclusive puede utilizar información del texto que no le convenga como evidencia para, para usted exponer su punto de vista. La evidencia de respaldo puede consistir en hechos o argumentos contenidos en el texto que usted está analizando. Organice esa evidencia de forma tal de provocar el máximo efecto, ya sea presentándola por orden de importancia o usando algún otro método apropiado de desarrollo. Como usted deberá usar el teclado de la computadora para escribir su ensayo, podrá bosquejar rápidamente sus ideas y refinar luego el ensayo. Lo que esto quiere decir es que conforme estás escribiendo, es posible que se te vengan muchas ideas a la cabeza. Entonces,
Escribe una, le haces enter, escribes otra, le haces enter, le escribes otra, le haces enter y luego te vas y refinas cada una de esas ideas, agregándole más información al párrafo que estás escribiendo. Esa es la idea. Bien. Em, Dice, mientras escriba, usted tendrá ante su vista los pasajes sobre los que tratará el ensayo, lo que le permitirá refrescar los argumentos y la evidencia contenida en ellos. Esto es maravilloso porque tienes la información ahí enfrente tuyo. Entonces, todo lo que tienes que hacer es ir a la fuente de información, que son los textos que te dan, para que puedas refrescar tus ideas. Bien, recuerde que es muy importante mantener la coherencia a lo largo de todo el ensayo. Asegúrese de incluir palabras o frases de transición que le permitirán a los lectores seguir su pensamiento paso a paso. Y aquí tenemos algunas palabras o frases de transición. No las lean nada más. Te recomiendo que las escribas. Escríbelas en tu cuaderno de notas, que espero ya tengas un cuaderno de notas. ¿De acuerdo? Porque cuando escribimos, algo sucede, algo mágico sucede y nuestro cerebro tiene la tendencia a recordarlo mejor. Entonces, para la presentación de evidencia, puedes utilizar palabras como primero, segundo, tercero y finalmente, o lo más importante, o por ejemplo, en el presente caso, los hechos muestran que, de acuerdo con, estas son eh, sí, frases de transición para la presentación de evidencia. Luego, frases de transición para presentar su opinión. En mi opinión, creo que, desde mi punto de vista, en mi experiencia, me parece que, considero que, entonces puedes utilizar todas estas frases de transición para que puedas presentar tu opinión. ¿Nos va quedando claro hasta el momento? Espero que sí. Finalmente, para contrarrestar opiniones o argumentos en contrario, puedes utilizar palabras de transición como aunque, a la inversa, en oposición a pesar de, en contraste con, aún así, sin embargo, no obstante, em, son palabras o pequeñas frases de transición que te van a ayudar a contrarrestar opiniones o argumentos que sean contrarios. Bien, recuerde que en todo ensayo persuasivo, su mejor arma será la evidencia de respaldo. Y si bien es importante que demuestre su compromiso personal con el argumento, tenga en cuenta que los lectores juzgarán sus ideas basándose en la evidencia de respaldo que usted presente. Y mayormente esa evidencia de respaldo ya está en los textos. Entonces, puedes utilizarlos y puedes agregarle algo más a esa evidencia de respaldo. Bien, pasamos a la página 311. Tenemos respuestas a posibles argumentos en contrario. Su argumento resultará más sólido si usted anticipa las preguntas o dudas que éste podría generar en los lectores y les da respuesta. Dependiendo del tema que se discuta, usted podría presentar los argumentos en contrario y responder a ellos en el párrafo que preceda a su declaración final o a medida que usted desarrolle los puntos principales del ensayo. Y finalmente tenemos lo que es la declaración final. Y aunque es la declaración final, es algo así como el lacito que sella el regalo. ¿Ok? Que aunque es la declaración final, ponle alma, corazón y vida a esa declaración final. ¿Por qué? Porque es con lo último con lo que se va el lector y esto es lo que te va a ayudar a generar los puntos necesarios para tu, para tu ensayo. Entonces dice, finalice su ensayo persuasivo con una breve reafirmación de su argumento central. La declaración final deberá resumir su postura y repasar las razones que justifiquen su elección. ¿Te das cuenta? Le pones énfasis y es básicamente énfasis a con lo que iniciaste el ensayo. O sea, te vas al primer párrafo, lo lees y entonces vas a decir de tal modo que yo considero
mi postura tal y tal por la siguiente razón. Y ya, y ese es todo tu ensayo. Hablando de puntuación, vamos a pasar ahí en la misma página 311, las reglas de la puntuación. Vas a tener un máximo de 12 puntos. Sin embargo, necesitas saber cómo obtener esos puntos. Entonces, la puntuación del ensayo está basada en un conjunto de estándares de escrituras llamados categorías o características. Es lo mismo. Bien, cada una de las cuales tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. Aquí vamos a ver en la tabla que está abajo y sigue ahí en la página 312, 313 y la parte superior de la 314. Vamos a ver cuáles son esas categorías. Entonces, por ejemplo, la primera categoría es análisis de los argumentos y uso de las evidencias. Ahí tienes un máximo de 2 puntos en la forma en que desarrolles el argumento basado en el texto o los textos, la fuente con un propósito relacionado con la pregunta contenida en las instrucciones, o sea, el comando, las instrucciones que te pidan, la pregunta o lo que te soliciten para el ensayo. El apoyo del argumento con evidencia de los textos fuente. Otra vez, como te digo, la información está ahí en los textos que te dan. Entonces, simplemente vas y utilizas cada uno de esas, de esa evidencia de esos textos. Ahora lo vamos a ver en un pequeño, bueno, un más o menos extenso ejercicio para que tengas una idea. Luego, analiza y evalúa las cuestiones y o la validez de los argumentos contenidos en los textos fuente. Por ejemplo, identifica afirmaciones que no están respaldadas por evidencia, hace inferencias razonables sobre supuestos subyacentes, reconoce razonamientos ilógicos, evalúa la confiabilidad de las fuentes, etcétera. Si utilizas esos 3 puntos, vas a obtener 2 puntos. Pero si utilizas solamente estos siguientes 3 puntos en la página 312, por ejemplo, vas a obtener solamente un punto. Desarrolla un argumento que tiene cierta relación con las instrucciones, pero no está al 100%. Apoya el argumento con alguna evidencia de los textos fuente y analice y evalúa parcialmente las cuestiones y o la validez de los argumentos contenidos en los textos fuente. ¿Te das cuenta? Entonces, lo más importante es que te asegures de que vas a utilizar las 3 opciones que están en la página 311 para que obtengas todos los 2 puntos acerca de el análisis de argumentos y usos de evidencia. Entonces, ahí con un marcador o con un bolígrafo o con un lápiz, subraya o hazle, circula estas características de la página 311 para que sean las que utilices al hacer tu ensayo. Vamos buscando la mayoría de los puntos. Finalmente, en esa misma característica, por ejemplo, si puede que desarrolle o no un argumento o que el argumento no tenga relación con la pregunta contenida en las instrucciones o la cita mínima de evidencia de los textos fuente o no incluye evidencia alguna o analiza y evalúa mínimamente las cuestiones y o la validez de los argumentos contenidos en los textos fuente, puede que demuestre poca o ninguna comprensión de esos argumentos. Puedes escribir un párrafo enorme, pero si no tienes nada de eso, te dan un 0. Entonces, por eso que en lo que nos vamos a concentrar es en lo que te piden. Y lo que te piden para el análisis de los argumentos está ahí en la página 311. Asegúrate de que vas a utilizar cada uno de esos 3 puntos en la página 311 para que tengas 2 puntos. Pasamos a la siguiente característica en la página 312 y es el desarrollo de las ideas y la estructura. Igual, ahí puedes tener 2 puntos y esos 2 puntos los obtienes si sigues 1, 2, 3, 4. Los 5 primeros pasos. 1. Presenta ideas bien desarrolladas y de una forma lógica y profundiza alguna de ellas. Por lo menos una, profundízala. No te quedes con solamente desarrollarla, no profundiza por lo menos una de ellas.
Estructura la respuesta con el fin de transmitir claramente el mensaje y el propósito de la misma. Usa con propiedad palabras y frases de transición. Otra vez, ¿te acuerdas? Palabras y frases de transición, de tal forma que, por consiguiente, eh, por tal razón, de modo que, sin embargo, ¿ok? Palabras y frases de transición. Usa un estilo formal y un tono apropiado que demuestran conocimiento del público al que se dirige. Recuerda que cuando estás escribiendo, no estás escribiendo para ti, estás escribiendo para otras personas, en este caso para el lector y en este caso específico para el lector que te va a dar la puntuación. Entonces, lúcete a mil maneras utilizando estas reglas. Y finalmente, elige palabras que expresan las ideas con claridad. Esto te va a dar 2 puntos. Si quieres solamente un punto, pues te dedicas, te dedicas a la otra parte y esa no la queremos. Queremos el que te dé 2 puntos. Pasamos nuevamente a la página 313 y la última característica, que es claridad y dominio del idioma. ¿Ok? Ahí, en la mayoría de los casos, estructura correctamente las oraciones y demuestra dominio suficiente con respecto a estos puntos. Y otra vez, te sugiero que los subrayes o que los circules o que con un marcador ponga énfasis a esta área. Esta es una área un poquito más extensa. Mira que son todos el resto de lo que está ahí en la página 313. Entonces es el uso de una variedad de estructuras dentro de un mismo párrafo o en párrafos diferentes. Las relaciones de subordinación, coordinación y paralelismo. La supresión de toda palabrería y el uso de estructuras poco elegantes en las oraciones. El uso correcto de las palabras o frases de transición. La supresión de los fragmentos de oración y las oraciones fundidas o sin puntuación. Entonces aquí es donde tienes que lucirte, tienes que lucir tus puntos gramaticales, ortográficos, las comas, los puntos seguidos, el punto y coma, paréntesis, ese tipo de puntuación. Si es algo en donde tienes que ponerlo con signos de admiración o con signos de pregunta, utilízalo. ¿Ok? Dice, usa apropiadamente las convenciones y reglas del idioma español con respecto a las palabras que se presentan a confusión y homónimos, incluidos las contracciones, la concordancia entre el sujeto y el verbo, el uso de los pronombres, incluida la concordancia con el antecedente, las referencias poco claras al antecedente y la forma correcta del pronombre, el uso de palabras o frases de transición y el orden correcto de las palabras para facilitar la claridad y la lógica del texto, el uso de las mayúsculas, el uso de los signos de puntuación. Puede cometer algunos errores en el uso y la mecánica del idioma, pero estos errores no interfieren con la comprensión. Así es que esa es la parte en la que nos vamos a concentrar para la claridad y dominio del idioma. Escribe como si estuvieses hablándole a alguien. Utiliza, si es posible, alguna pregunta. Utiliza signos de admiración, alguna frase que tenga que llevar énfasis en admiración, porque eso te va a ayudar. Bien, pasamos a la página 314 y vamos a la redacción de un ensayo persuasivo. En la parte relacionada con el ensayo del examen de GED, se le presentarán 2 textos con argumentos contradictorios, perdón, que usted deberá evaluar antes de redactar su respuesta extensa. En ella usted deberá persuadir a los lectores de que uno de esos argumentos es más convincente que el otro. Entonces, su primer tarea será la de evaluar la fundamentación de cada argumento. En el capítulo anterior estudiamos cómo analizar argumentos. Usted aprendió a diferenciar los hechos de las opiniones, determinar si las fuentes son confidenciales o confiables,
y evaluar las afirmaciones. Ahora deberá usar esas destrezas para analizar los argumentos de los pasajes contenidos en la parte del ensayo. Si usted consigue determinar que uno de los argumentos refleja mejor los hechos o está basado en fuentes más confiables o contiene afirmaciones de mayor validez, usted estará en condiciones de usar esa evidencia en su ensayo. La evidencia le permitirá respaldar su punto de vista y persuadir a los lectores de que su opinión es la correcta. Bien, vamos a ver un ejemplo. Es el único ejemplo que vamos a ver porque después vas a hacerlo tú mismo o tú misma, solito o solita en tu casa o en donde estés y que sea, ojalá no solamente una vez, que lo hagas varias veces para que estés bien afiladito o afiladita para esta parte del examen. Es un examen, el ensayo lleva bastante peso en este examen. Bien, dice, el texto siguiente es un fragmento de un discurso pronunciado por el aviador estadounidense Charles Lindbergh en Des Moines, Iowa, en 1941. Okay. Charles Lindbergh dice lo siguiente. Cuando esta guerra se inició en Europa, quedó claro que el pueblo estadounidense se oponía firmemente a participar en ella. ¿Por qué no habríamos de oponernos? Teníamos las mejores defensas de todo el mundo. Teníamos una tradición de independencia con respecto a Europa y la única vez que habíamos participado en una guerra europea, esta guerra dejó sin resolver los problemas de los europeos y sin pagar las deudas contraídas con los Estados Unidos. Él está hablando a propósito de la Primera Guerra Mundial, pero continuamos. Las encuestas nacionales mostraron que cuando Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania en 1939, menos del 10% de nuestra población estaba a favor de una decisión similar por parte de los Estados Unidos. Pero había varios grupos de personas, aquí y en el extranjero, cuyos intereses y creencias hacían necesaria la participación de los Estados Unidos en la guerra. Párrafo 3, ahí en la página 315. Para usar un ejemplo específico en 1939, se nos dijo que debíamos expandir nuestra fuerza aérea hasta un total de 5,000 aviones. El Congreso aprobó la legislación necesaria. Unos meses más tarde, el gobierno nos dijo que los Estados Unidos debían tener al menos 50,000 aviones para garantizar nuestra seguridad nacional. Pero casi tan rápido como esos aviones de combate fueron producidos en nuestras fábricas, se los envió al extranjero, a pesar de que nuestra propia Fuerza Aérea estaba en la mayor necesidad del equipamiento nuevo. De manera que hoy, 2 años después del comienzo de la guerra, el ejército estadounidense cuenta con unos pocos cientos de bombarderos y cazas totalmente modernos, menos, de hecho, que los que Alemania es capaz de producir en un solo mes. Párrafo 4. Desde su creación, nuestro programa de armamentos ha sido diseñado con el propósito de participar en la guerra en Europa, mucho más que con el propósito de construir una defensa adecuada para los Estados Unidos. Ahora, al mismo tiempo que estamos siendo preparados para una guerra extranjera, es necesario, como ya he dicho, involucrarnos en la guerra. Esto se logró en virtud de la ya famosa frase, pasos que no conducen a una guerra. Y él continúa en la página 316. Dice, se nos dijo que Inglaterra y Francia vencerán solo si los Estados Unidos derogaban el embargo a la venta de armas y venta de municiones a cambio de dinero. Y entonces empezaron con el estribillo, un estribillo que marcó durante muchos meses cada decisión que tomamos en dirección a la guerra. La mejor manera de defender a los Estados Unidos y de mantenernos fuera de la guerra, se nos dijo, era ayudar a los aliados. Primero acordamos venderle armas a Europa, luego acordamos prestarle armas a Europa. Más tarde nos pusimos de acuerdo para patrullar el océano para ayudar a Europa. Por último, ocupamos una isla europea en la zona de guerra. Ahora estamos al borde de la guerra. Los grupos defensores de la guerra han tenido éxito en los primeros 2 de sus 3 pasos principales hacia la guerra.
El mayor programa de armamento en nuestra historia está en marcha. Ya estamos participando en la guerra desde casi todo punto de vista, excepto el de los disparos reales. Solo falta la creación de suficientes incidentes, pero ya vemos que el primero de ellos está teniendo lugar según lo planeado, en un plan que nunca fue presentado ante el pueblo estadounidense para su aprobación. Hombres, mujeres y mujeres de Iowa, solo una cosa separa hoy a este país de la guerra. Esa cosa es la creciente oposición del pueblo estadounidense. Nuestro sistema democrático y el gobierno representativo están sometidos hoy a prueba, algo que no había ocurrido nunca antes. Estamos al borde de una guerra en la que el único vencedor será el caos y la prostración. Y la postración, perdón. Nos encontramos al borde de una guerra para la que todavía no estamos preparados y para la que nadie ha presentado un plan factible de victoria. Una guerra que no se puede ganar sin necesidad de enviar a nuestros soldados al otro lado del océano, forzando un aterrizaje en una costa hostil defendida por ejércitos más fuertes que el nuestro. Nos encontramos al borde de una guerra, pero no es demasiado tarde todavía para que nos mantengamos fuera de ella. No es demasiado tarde para demostrar que ninguna cantidad de dinero, ni la propaganda, ni el clientelismo político pueden obligar a un pueblo libre e independiente a participar en una guerra en contra de su voluntad. No es demasiado tarde todavía para recuperar y mantener el destino independiente del pueblo estadounidense que nuestros antepasados establecieron en este nuevo mundo. Todo el futuro descansa sobre nuestros hombros. Depende de nuestra acción, nuestro coraje y nuestra inteligencia. Si usted se opone a nuestra intervención en la guerra, ahora es el momento para que su voz sea escuchada. Ayudemos a organizar estas reuniones y escriba a sus representantes en Washington. Yo le digo que el último baluarte de la democracia y del gobierno representativo en este país está en nuestra Cámara de Representantes y en nuestro Senado. Allí todavía podemos hacer que nuestra voluntad sea conocida. Y si nosotros, el pueblo estadounidense, lo hacemos, la independencia y la libertad seguirán viviendo entre nosotros y no habrá ninguna guerra extranjera. Solo leyendo este texto, ¿qué opinas? ¿Charles Lindbergh está a favor o está en contra de la guerra? Está en contra de la guerra, ¿verdad? ¿Por qué él está en contra de la guerra? Bueno, pues esos son los argumentos que vas a tener que ir buscando. Muy bien. Ahora vamos a ver con el pasaje B. Te van a dar un pasaje B. Y en el pasaje B te dicen también la información. El texto siguiente es un fragmento del discurso pronunciado por el presidente Franklin Delano Roosevelt en una conferencia de prensa el 17 de diciembre de 1940. Dice, ahora están apareciendo historias, discursos, etcétera, referidos a esta guerra particular que está sucediendo, que tienen su origen en esa actitud. No es simplemente una cuestión de hacer las cosas de la manera tradicional. Hay muchas otras formas de hacerlas. Hay otra que también es algo banal. Es posible que lleguemos a ella, no lo sé. Y es que se trata de un regalo. En otras palabras, que nosotros pagamos por todas estas municiones, barcos, plantas, armas, etcétera, y se las regalamos a Gran Bretaña. No estoy muy seguro de que esto sea una necesidad y no estoy muy seguro de que Gran Bretaña le importaría tener un regalo de los contribuyentes de los Estados Unidos. Lo dudo mucho. Bueno, hay otras formas posibles y esas formas están siendo exploradas. Todo lo que puedo hacer es hablar en términos muy generales, porque estamos en medio del proceso de decisión. He estado dedicado a ello las 3 o 4 semanas últimas explorando otros métodos de continuar la construcción de nuestras instalaciones productivas y de mantener automáticamente el flujo de municiones a Gran Bretaña. Me limitaré a ponerlo de esta forma, no como un método alternativo exclusivo, sino como uno de varios
otros métodos posibles concebidos para este fin. El párrafo 4 dice, es posible, lo diré de esta manera, que los Estados Unidos pueden hacerse cargo de los pedidos de municiones británicos y debido a que se trata esencialmente del mismo tipo de munición que usamos nosotros, los convierten en pedidos de los Estados Unidos. Tenemos suficiente dinero para hacerlo y acto seguido, según lo exijan los acontecimientos militares del futuro, determinar qué es lo correcto y apropiado y permitir que ese armamento sea enviado, ya sea en arriendo o en venta, sujeta a hipoteca a la gente del otro lado. Eso sería en lo referido a la teoría general que todavía podría resultar cierta de que la mejor defensa de Gran Bretaña es la mejor defensa de los Estados Unidos. Y que, por lo tanto, estos materiales serían más útiles a la defensa de los Estados Unidos si se utilizaran en Gran Bretaña que si se mantuvieran en almacenamiento aquí. Ahora, lo que estoy tratando de hacer es eliminar el signo dólar. Eso es algo nuevo en el pensamiento de prácticamente todo el mundo. En esta sala, creo, deshacerse del viejo signo dólar que resulta absurdo y ridículo. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que la casa de mi vecino se prende, se prende fuego y yo tengo una manguera de jardín a una distancia de 400 o 500 pies. Si el vecino pide conectar mi manguera de jardín con su boca de riego, eso puede ayudarlo a apagar su fuego. Entonces, ¿qué hago? Le digo, antes de presentársela, vecino, mi manguera de jardín me costó $15. Me tendrás que pagar $15 por ella. ¿Cuál es la transacción que le estoy ofreciendo? Yo no quiero los $15. Lo que quiero es que me devuelva mi manguera de jardín después de que haya apagado el fuego. Está bien. Si el fuego no la afecta, si queda intacta, sin daño, y el vecino me la devuelve y me agradece mucho el haber podido usarla, está bien. Pero supongamos que la manguera termina dañada, llena de agujeros, sin demasiada formalidad. Entonces yo le digo, me alegré mucho de haber podido prestarle esa manguera, pero veo que ha quedado inutilizada, que no podré usarla más. Y él me pregunta, ¿cuántos pies de largo tenía? Le respondo, tenía 150. Él me dice, está bien, no se preocupe, voy a reemplazarla. Entonces, si él me devuelve una bonita manguera de jardín, todo estará muy bien. En otras palabras, si prestamos cierta cantidad de municiones y recibimos esas municiones de vuelta al final de la guerra, si están intactas y no han sido dañadas, todo estará bien. Si en cambio han sido dañadas o se han deteriorado o se han perdido por completo, me parece que todo se arregla si el que las pidió prestadas ofrece reemplazarlas por otras iguales. No puedo entrar en detalles y no servirá de nada hacer preguntas legales sobre la forma en que se implementará el acuerdo, porque eso es lo que está ahora en estudio. Pero la idea es que que nos vamos a hacer cargo, no de todos, pero sí de un gran número de futuros pedidos británicos. Y cuando los pedidos no estén comprendidos en el acuerdo, ya sean aviones, armas o algo más, entrarán en algún tipo de arreglo que permitirá su uso por los británicos, sobre la base de que será lo mejor para la defensa de los Estados Unidos y entendiendo que cuando el espectáculo haya terminado, seremos recompensados de alguna manera, dejando a un lado el signo dólar y sustituyéndolo por la obligación de un caballero de pagar en especie. Creo que todos lo comprenderán. Muy bien. Ya están ahí los dos textos y puedes tomar los argumentos tanto del uno como del otro. ¿Qué crees que dice Roosevelt en este discurso? ¿Él está a favor de la guerra o está en contra de la guerra? Entonces ahí es en donde tú utilizas tus conocimientos o tus puntos de vista para decir, bueno, me parece que el presidente Roosevelt estaba muy de acuerdo en que se llevara a cabo la guerra o no estaba del todo de acuerdo,
o estaba de acuerdo solamente en estas y estas y estas circunstancias. Entonces, es en donde vas a crear tus argumentos. Bien, entonces veamos. Ahí en la página 318 dice, a continuación se presentan instrucciones para el ensayo similares a las que usted encontrará en el examen de GED. Mientras que Lindbergh argumenta que los Estados Unidos están siendo empujados a participar en una guerra en Europa que nadie quiere, el presidente Franklin Roosevelt insta a los ciudadanos de los Estados Unidos a que ayuden a Gran Bretaña como medio de defensa de la seguridad de los Estados Unidos. En su respuesta, analice los dos discursos y determine cuál de las dos posiciones está mejor fundamentada. Use evidencia relevante y específica de las dos fuentes en respaldo de su respuesta. Escriba su respuesta en el recuadro correspondiente. Para completar esta tarea, usted dispondrá de aproximadamente, muy importante, aproximadamente 45 minutos para que usted escriba su ensayo. Son 45 minutos para escribir 4 a 5 párrafos, o sea que tienes más o menos 8 minutos por párrafo para que puedas terminar tu ensayo. Los argumentos de Charles Lindbergh. Entonces, lo primero que deberemos hacer es analizar los dos discursos para identificar los argumentos usados por cada orador. Empecemos por los argumentos de Charles Lindbergh. Los estadounidenses han estado en contra de participar en la guerra desde su origen o su comienzo. Los Estados Unidos tienen la mejor posición defensiva del mundo. Los Estados Unidos son independientes de Europa. Nuestra única participación es una guerra europea. Participación en una guerra europea no terminó bien. Eh, Ciertos grupos de personas desean que los Estados Unidos participen en la guerra por intereses propios. Los Estados Unidos fabricaron 5,000 aviones, pero esos aviones fueron enviados al extranjero y ya no los tenemos más en nuestra disposición. Los Estados Unidos tienen solo unos pocos bombarderos y cazas modernos, menos de los que podría fabricar Alemania en un solo mes. Bien. Tratemos de analizar estos distintos argumentos. El primer argumento, que los ciudadanos de Estados Unidos se oponen a la guerra, parece estar respaldado por los hechos. Lindbergh menciona las encuestas de opinión que muestran que menos del 10% de los encuestados está a favor de declarar la guerra. Las afirmaciones sobre la posición defensiva de los Estados Unidos y su independencia de los asuntos europeos son solo opiniones, no hechos. Es un hecho que la participación estadounidense en una guerra europea, la Primera Guerra Mundial, no resolvió los problemas políticos en Europa. La afirmación de Lindbergh de que ciertos grupos de personas desean que los Estados Unidos participen en una nueva guerra por intereses propios parece cuestionable, pues no se presenta evidencia de ello. La afirmación de que los Estados Unidos han enviado muchos de sus aviones de combate al extranjero y tienen pocos disponibles para su propia defensa puede que sea un hecho, pero ¿son estas razones válidas para que los Estados Unidos no participen en una guerra? Enumeremos ahora los argumentos del presidente Roosevelt. Los Estados Unidos pueden encargarse de producir municiones para Gran Bretaña. Tenemos suficiente dinero para hacerlo. La mejor defensa de Estados Unidos es la defensa de Gran Bretaña. Nuestro material de defensa es más útil para la defensa de los Estados Unidos si se lo usa en Gran Bretaña en vez de dejarlo almacenado en los Estados Unidos. Pasamos ahí a la página 320. Luego dice, como ejemplo, si se incendia la casa de un vecino y tengo la manguera, no le cobro la manguera al vecino, pero dejo que la use para apagar el fuego. Después, si la manguera está en buenas condiciones, el vecino me la devuelve y está todo bien. Pero si está dañado y no se la puede usar más, el vecino me compra una nueva. La manguera que mi vecino usa es como las municiones que le prestamos a Gran Bretaña, que no las devolverá al terminar la guerra. Debemos hacerlo para defender a los Estados Unidos y Gran Bretaña, de alguna forma, nos lo pagará cuando termine la guerra. Nuevamente, analicemos los argumentos. El presidente Roosevelt dice que los Estados Unidos están en condiciones de producir municiones para Gran Bretaña y que tenemos suficiente dinero para hacerlo.
No presenta evidencias que respalden esas afirmaciones, pero como sabemos que los Estados Unidos son un país rico, no hay motivos para no creerle. Roosevelt afirma luego que la mejor defensa de los Estados Unidos es la defensa de Gran Bretaña. Esa es su opinión y es el núcleo de todo su argumento. Cuando pronunció el discurso, el pueblo estadounidense podía estar o no de acuerdo con esa postura. Más adelante, Roosevelt argumenta que el envío de municiones a Gran Bretaña es una medida de defensa y que Gran Bretaña encontrará alguna forma de reembolsarnos. Respalda su argumento con la analogía de prestarle la manguera al vecino. ¿Considera usted que se trata de una analogía válida? ¿Es un argumento sólido en apoyo de brindar ayuda a los británicos? ¿O se trata de un argumento débil? ¿Qué opinas de ese argumento? De de la analogía de prestarle la manguera al vecino que se le está quemando la casa y que después el vecino la devuelve y no pasa nada. O si por alguna razón la manguera no está dañada, el vecino de alguna manera la reemplaza. ¿Qué te parece ese argumento? Ahí es donde entonces entra tu destreza al escribir el ensayo. Bien, veamos algunos ejemplos de las respuestas de los estudiantes en el primer ensayo. El estudiante trata de persuadir a sus lectores de que el argumento de Charles Lindbergh está mejor fundamentado que el del presidente Roosevelt. Creo que el argumento de Charles Lindbergh está mejor fundamentado y este es un, eh, déjeme ver. Sí, este es un ensayo, es el ensayo de un estudiante. Dice, es más eficaz que el del presidente Roosevelt. Lindbergh puntualiza que el pueblo estadounidense no quiere participar en la guerra. También dice que los Estados Unidos tienen una gran posición defensiva y que no hay razón para temer un ataque. Si uno no quiere entrar en guerra y si no necesita entrar en guerra para defenderse, no debería entonces entrar en guerra. Evidentemente, el presidente Roosevelt desea participar en la guerra para ayudar a Gran Bretaña. Argumenta que la mejor defensa de los Estados Unidos es facilitarle a Gran Bretaña los aviones y municiones que ellos necesitan. Usa la analogía de una persona que le presta al vecino su manguera para apagar el incendio de su casa. Pero no parece que esa analogía sea apropiada. Se trata de situaciones muy diferentes. Una se refiere a una manguera y un fuego, y la otra a la guerra y a producir aviones y municiones en fábricas estadounidenses para que Gran Bretaña pueda usarlos. Lindbergh, por el contrario, piensa que se trata solo de una maniobra que llevará a que los Estados Unidos entren en la guerra. Considera que el gobierno está haciendo algo que los ciudadanos de los Estados Unidos realmente no aprueban, que es participar en una guerra europea. Entonces ahí vemos en la página 321. Este ensayo está bastante bien, pero algunas de sus partes podrían ser mejoradas. ¿Qué mejorarías? Puedes volverlo a leer y puedes intentar mejorar. Por ejemplo, el estudiante no habla acerca de la posición de Lindbergh, que él solicita a los ciudadanos que vayan al Congreso y vayan a la Cámara de Representantes, porque ahí está el poder del pueblo, etcétera. Si bien el párrafo de apertura del ensayo es sólido y las razones por las que se prefiere a Lindbergh son adecuadas, el autor solo presenta algunos de los argumentos de Lindbergh. El autor destaca que la mayoría de los estadounidenses no quieren que el país entre en la guerra, y este argumento está basado en evidencia. La afirmación de que los Estados Unidos se encuentran en una gran posición defensiva es, en realidad, solo una opinión. El autor también olvida incluir otros hechos mencionados por Lindbergh, como que la participación anterior en una guerra europea no terminó bien y que los Estados Unidos no están preparados para la guerra. En el párrafo siguiente, el autor rechaza las afirmaciones de Roosevelt al negarle validez a la analogía del vecino cuya casa se prende fuego. La analogía de Roosevelt es una explicación y no una afirmación basada en evidencia comprobada, por lo que el autor tiene todo el derecho de estar en desacuerdo con ella. Por último, falta la conclusión del ensayo. Esta es la parte importante, la conclusión del ensayo. ¿Ok? En el último párrafo no se repasa el argumento del autor en favor de Lindbergh, ni la evidencia que lo respalda. Debería repetir la idea de que Lindbergh hace una mejor argumentación de su postura en opinión del autor
que la que hace el presidente Roosevelt. Muy bien. Y ahora ahí en la página 321 se presenta un ejemplo de ensayo sobre los dos pasajes. En este caso, el autor trata de persuadir a los lectores de que los argumentos del presidente Roosevelt son más sólidos. ¿Te das cuenta? Y tu argumento puede ir a favor de uno o a favor del otro. Eso no importa. Lo que importa es que utilices todos los pasos a seguir en cada uno de tus párrafos. Por eso la importancia de que subrayes y te aprendas, o por lo menos se te sea posible, recordar la descripción de cada una de las características, empezando ahí en la página 311. Dice, considero que los argumentos del presidente Roosevelt superan en mucho a los de Charles Lindbergh. El argumento central de Lindbergh es que los Estados Unidos deberían cuidarse a sí mismos y no a sus vecinos. Sin embargo, la analogía del presidente Roosevelt sobre el vecino cuya casa se prende fuego muestra una perspectiva más amplia sobre la situación. Si la casa de su vecino está en llamas, la actitud correcta es ofrecerle ayuda. En ese caso, además, porque el fuego podría propagarse a la casa propia. El argumento del presidente Roosevelt es que las personas, al igual que las naciones, deben ayudarse entre sí en tiempos de necesidad. Los argumentos de Lindbergh están basados en el pasado y en prejuicios contra cualquier tipo de guerra. Dice claramente que quiere que los Estados Unidos se aíslen. No piensa que los Estados Unidos deben ayudar a Gran Bretaña, pero precisamente, como argumenta el presidente Roosevelt, esa ayuda es la mejor defensa de los Estados Unidos. El fortalecimiento de Gran Bretaña con aviones y municiones fabricados en los Estados Unidos le permitirá combatir mejor al enemigo. Lindbergh preferiría almacenar esos aviones, lo que no tiene mucho sentido en términos de defensa. Para concluir, muy importante, frase de transición. Para concluir, esto pone al lector en la posición, le dice al lector qué es lo que viene. Entonces dice, para concluir, quiero agregar que estas dos visiones opuestas representan diferencias ideológicas muy marcadas. Una promete el aislamiento y la otra favorece el sentimiento de comunidad entre naciones con ideas afines. Considero que los argumentos del presidente Roosevelt están mejor fundamentados. Este ensayo es mejor que el anterior. ¿Puede darse cuenta por qué? El actor puede que sea acusado de centrarse demasiado en opiniones personales, pero respalda todas las opiniones expresadas con referencias a los distintos argumentos y da razones por las que unos están mejor fundamentados que otros. Y esa es la idea de un ensayo. Así es que con esta información, sé que ha sido una lección un poquito larga, pero ahí en la página 323 vas a tener ejercicios de práctica. ¿Okay? Y esto te lleva hasta la página 328, inclusive ahí en la página 328 tienes un campito, toda una página, si quisieras escribir en la página. Te recomiendo que lo hagas una y otra y otra y otra vez. No solo eso, hay otros ejercicios más adelante. Y ya en la página 329 llegamos a las respuestas y explicaciones de todos los ejercicios que hemos visto hasta el momento de razonamiento a través de las artes del lenguaje. Si has llegado hasta acá, te felicito. Ya solamente estás a 3 pasos más de concluir lo que empezaste hace unos días y no cabe duda en mi mente que vas a lograr ese certificado de educación secundaria. Te, te felicito una vez más. Sigue adelante. Vienen otras lecciones muy interesantes, bastante, bastante aventureras, muy bonitas, y como es el razonamiento matemático. Después de esta lección entraremos en matemáticas y vamos a empezar en la página 339, pero eso será en la próxima lección. Por el momento, sigue disfrutando de tus clases, sigue disfrutando de tus estudios, que te darás cuenta
pasará en un abrir y cerrar de ojos. Que la pases muy bien. Nos vemos en la próxima.